Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. En el día de hoy, Cuba y su historia se centra en una serie que sabemos que va a ser muy popular, pero además es una serie que nos obliga, como decía el apóstol, honrar honra. Cuba y su historia en el día de hoy quiere honrar la memoria de un mártir de dimensiones infinitas. Me refiero a Pedro Luis Boitel. Saludos amigos de Historia de Cuba y su historia, como ya presentamos, estamos en la serie de los mártires, posiblemente los hombres y mujeres que más merecen nuestro respeto y nuestra admiración. En el día de hoy con nosotros Osvaldo Figueroa, que acompañó a Pedro Luis Boitel durante sus 53 días de huelga, y lo tenemos con nosotros. Para nosotros no solamente es un placer, porque no solamente lo respetamos, sino que lo queremos mucho. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Sí, tú eres parte de Cuba y su historia, así que y además testigo de excepción de uno de los momentos más honrosos de la historia de Cuba. Si algo distingue a Pedro Luis Boitel fue su lucha, o sea, su lucha que comenzó desde muy joven. Boitel viene de una familia muy humilde, inclusive no pudo terminar sus estudios de bachillerato porque muere su padre y se quedó huérfano de padre. Tuvo que después hacer malabarismo con su vida para poder graduarse de bachiller. Se graduó de ingeniero y finalmente en la Universidad de La Habana pues logra ser presidente de la Escuela de Ingeniería. Pero después Pedro Luis, por razones precisamente de su manera de pensar, conspira contra la traición de Fidel Castro a la Revolución Cubana y cae en prisión. Estamos hablando ya del año 60. Cae en la prisión, lo condenan. 20 de noviembre. El de 60. Pues ahí tenemos a Osvaldo. Osvaldo, queremos hoy, por eso estás con nosotros y repito, es una satisfacción grande para nosotros. Queremos recorrer uno de los momentos más gloriosos de la historia de Cuba, que es la huelga de Pedro Luis Boitel. Y vamos a empezar porque tú fuiste testigo de excepción cuando él te comunica su decisión. Ahí te dejo. ¿En qué fecha y cómo te lo dice? Boitel llegó al Príncipe, donde estábamos un grupo de 9 que habían sacado de la prisión de Guanajay y nos ayudaron el resto del presidio. Entonces después vino Silvino Rodríguez, hizo el 10, Nelín Sánchez hizo el 11 y Boitel hizo el 12. Y entre los 12 estaba Menoyo, Hubermato, César Páez, el ingeniero Pepe Puyal, Jorge Valls, con Irama Silvino. Es un grupo interesante, ¿no? Y sí, todos luchadores y conocidos. Pero bueno, espera, que el viejo Lauro Blanco. Lauro Blanco, auténtico. Auténtico, sí. Una personalidad interesante, buena persona, Lauro Blanco. Muy bueno. Desde el año 46 estaba en la lucha contra los comunistas. Sí, Lauro Blanco era un profesor, prácticamente. Su vida era una forma de aprender cómo
Primero, ¿quiénes eran los comunistas? Los conocía muy de cerca. Muy de cerca. Y volviendo ahora a Pedro Luis. Pedro Luis llega a la cabaña y a los pocos días hay un incidente con la visita Sí. y él decide irse a la huelga. Pero quiero que eso lo cuentes tú. Cuando llega Boiquera, el príncipe, donde estábamos nosotros, había rumor de que la visita la iban a poner cada 6 meses. Y la java que la familia nos traía a nosotros para reforzar, para mantenerlo nosotros en vida, se puede decir, la iban a rebajar a 20 libras. Entonces, los rumores esos casi se hicieron realidad. Vino la visita y como esperamos iba a haber choques, casi seguro. Vino la visita, porque fue a la visita, que era individual, y cuando regresó, le dieron el paquete de él y él lo revisó y dijo que no, que ese no era su paquete. No estaba completo. Que no estaba completo, lo que le había dicho su mamá, Clara, que faltaban cosas ahí. Entonces el sargento le dijo que era una determinación del ministerio y que había que aceptarla. Y él dijo que no aceptaba determinaciones ni del ministerio ni de Fidel. Y batalló por sacarla y ahí estuvo con los dos sargentos hasta que logró sacarla. Mientras tanto yo iba caminando para la visita. Regresé a la visita, convencamos un poco y eso, después fue César Páez y el último fue el Menorio ese día, que éramos 4 que teníamos turno ese día. Que tenían visita ahí. Creo que cuando por la tardecita ya le digo, ¿por qué vamos a comer? Me dicen, no, yo no puedo comer sin yo viré la java mía. Digo, pero no tenemos cooperativa tú y yo y somos hermanos de presidio. Entonces, pan y comimos juntos, porque teníamos cooperativa. Entonces, después comentamos sobre las noticias y todo eso, de que la embajada de Francia decía esto, loco, un estímulo para los presos. Claro. Yo no creía en eso, la verdad. Pero bueno, con los comentarios de la visita. De las visitas que siempre eran abundantes. Entonces, como alrededor de las 11 de la noche, me dijo, Mareca, ¿tiene ahí papel cebolla y que me preste y un bombillo? Digo, sí. Fui allí a mi cama, le traje como dio 12 hojas de papel de cebolla y un bombillo de tenía que lo presté. Lo dejé, nos despedimos, me fui a dormir yo y él se quedó escribiendo ahí. Cuando me desperté a las 6:30 de la mañana, lo vi que estaba ya finalizando de escribir. O sea, toda la noche escribiendo. Se pasó la noche escribiendo. Entonces, al día siguiente por la mañana, yo noté de que botó viró el desayuno, agua con azúcar y pan. Y después el almuerzo y después la comida. Al día siguiente observé lo mismo. Entonces el tercer día ocurrió lo mismo, entonces él me miró y me llamó, ven acá, Mareca, déjame decir que estoy en huelga de hambre. Le dije, no tiene que decirme porque lo he observado, está olvidando la comida. Y eso fue el 3 de abril. Eso fue el 3 de abril. Y entonces me dice, también te digo que necesito, a ver si tú puedes, cuando yo no pueda disponerme de resolver mis problemas personales, necesito que tú me ayudes. Le digo, yo estoy en disposición de ayudarte, para eso somos amigos y somos hermanos de lucha. Claro. En lo que yo pueda, yo te voy a ayudar. Claro. Y me dijo, te voy a hablar para Rafaelito y Rojica para que te ayude. Y no, no es necesario, yo creo, para eso. Me dijo, pero bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Ahora, Osvaldo, yo quería hacerte una pregunta porque es interesante, ¿no? ¿Por qué tú decides, que es una decisión sabia además, llevar el diario de todas las incidencias de la huelga? Yo oí, desde la calle, yo oí mucho ya de Boiquel, de que era muy rebelde en la prisión por visita y eso, que iban a Isla de Pino, y por su huelga de hambre. Y entonces coincidimos ahí y cuando él me dice que estaba en huelga de hambre,
se me ocurrió de hacer un borrador poco a poco de todo lo que iba ocurriendo alrededor de la huelga de hambre de él. Lo que yo podía, porque no es fácil escribir un diario, además nunca lo había hecho. Y dije, bueno, voy a ir escribiendo todo lo que se pueda, en relación a todo lo que acontece alrededor de él. Y así lo hiciste. Y así lo hice. Pero se convierte en un documento maravilloso Sí, de historia, ¿no? Han muerto como 14 más compañeros en huelga de hambre y a nadie se le ocurrió, o muchos estaban solos y nadie escribía. Pero hay parte del diario que tú cuentas, que es muy interesante, por eso vuelvo a él, que tú dices, yo no sé qué voy a hacer con esto que estoy escribiendo. Bueno, al principio no sabía, porque muchas veces cuando uno escribe algo, la familia se entera de que va a haber un registro o algo y queman y botan los papeles que uno ya ha sacado. Bueno, siguiendo un poco por esa cronología que tú viviste como nadie. Cuando él me dice que está en huelga de hambre, que se me ocurre ir escribiendo él, dije, bueno, es que una huelga más de las cancas que ha tenido Boitel. Si tú pensaste que no era... Que no se iba a que morir. no iba a morir, claro. Ahora Y desgraciadamente fue la última huelga de él. Esto lo escribes tú y como estamos siguiendo cronológicamente, en abril 6, o sea, 3 días, lleva ya Pedro Luis en huelga, y tú pasaste y le preguntaste, ¿y en qué piensas? ¿Qué estás pensando? Y Pedro Luis te dijo, bueno, pienso en el pasado, y ahí habla de la Universidad de La Habana. ¿Te recuerdas eso? Sí, sí. Háblanos de eso. Él muchas veces habló mío de la universidad. Cuando él hablaba de la universidad, yo encontraba un brillo de felicidad y alegría cuando hablaba de la universidad. Él me decía que la universidad había sido su segundo hogar y que los momentos más que él disfrutó de su juventud fue en la universidad. Y ahí fue donde te dijo, allí dejé parte de mi corazón. Allí sí. Y entonces él también, aparte de eso, él era muy estudioso. Él se dedicaba a leer mucho y a estudiar. Y cuando había una fecha patriótica, él reunía al grupo, ahí que éramos 16 en aquel momento, y hablaba sobre la fecha patriótica. Caminaba de un lado para otro con su bastón, que él andaba con el bastón, porque las huelgas lo fueron aflojando mucho y podía caerse. Hubo un incidente en la primera semana de él de huelga de otros compañeros que quisieron hacer una protesta. Háblanos de eso porque Pedro Luis obviamente no se opuso, más bien colaboró con el grupo, aunque era una protesta aparte. Ya nosotros habíamos planeado que se estaban burlando de nosotros porque nosotros estamos haciendo reclamaciones para mejorar la correspondencia, la asistencia médica, la comida, y entonces se estaban burlando de nosotros porque pasaban todos los meses O'Farrill o Lemon. O'Farrill era el jefe de Educación Nacional y Lemon era jefe de cárcel y prisiones. Y entonces Boitel se declara en huelga de hambre y no sabía eso. Entonces hablamos con él y se le explica de que vamos a realizar un hecho si en tal fecha no responden. Y efectivamente, entonces dijo, hagan lo que quieran, si me sacan de aquí y me tiran para una cerca, para donde quiera, pero tienen mi apoyo. Claro. Entonces, llegó la fecha esa y se realizó el motín. Quemamos allí la entrada, la portada, rompimos las ventanas y entró el aire puro para nosotros que nos faltaba. Claro. Estábamos ahí casi asfixiados. Y ganamos la huelga, hicimos la protesta, los comunes se volcaron a los presidentes que están allá arriba, quemando todo y acabando con todo, y comentaban eso. Amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en uno de los programas sobre la serie de mártires y obviamente hablando de Pedro Luis Boitel y la huelga de hambre que al final lo llevó a morir. Con nosotros Osvaldo, que lo acompañó durante todo el proceso. Hay una anécdota muy interesante ya al mes de la huelga,
que es el 1 de mayo, que se oían los aviones pasar, porque están en los desfiles del 1 de mayo. Y háblanos de ese día que tú estuviste con él ahí. Bueno, ese día hablamos de la situación que había internacional. A él le gustaba hablar mucho de todo, de cualquier tema, pero principalmente de política. Sí, pero hay una cosa que él te dice, que tú lo apuntas. Ellos tienen la fuerza física, Espérate, no. pero yo tengo la fuerza moral. Yo le digo en un momento determinado, porque ya habían pasado mes y medio de la huelga. Digo, porque acuérdate que ellos tienen la fuerza bruta y el tiempo. Me dice, Maqueca, ellos tendrán la fuerza bruta, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos. Importante. Y es verdad. Y no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco la rehuyo. Así me dijo en esa oportunidad. Ya después, ya por mayo 17, ya llevaba más de un mes en huelga, llevaba 40 y tantos días, empieza a vomitar. No, pero antes viene la fecha de... El Día de las Madres. el cumpleaños de él. El 13 de mayo de 1972 era el cumpleaños de él. Él nació... Y lo recuerda. En el año 31. Entonces se despertó como a las 2 de la tarde. Le di los agua para que tomara agua, que enjuagara la boca. Lo ayudé a abrigarse un poco para que él orinara, porque orinaba en una laca, después yo la bocaba. Yo lo atendía en todo lo que podía. Eso fue mayo 13. El mayo 13. Día de las Madres. El día del cumpleaños de él. Entonces, como a las 2:30 de la tarde, se despierta de nuevo, lo vuelvo a ayudar, le doy eso, lo pongo a orinar, todo eso. Y como a las 6 me dice, Maqueca, afeítame. Digo, ¿por qué? ¿Pero tanto afectado para qué? Sí. Me dice, déjame explicar que la barba me da picazón y no me deja dormir muchas veces. En que la barba y los huesos estoy durmiendo muy poco. Y ya Entonces le digo, óyeme, ya anteriormente me había pedido que lo afectara 2 o 3 veces, pero la primera vez que me dice, aféitame, digo, oye, ¿por qué yo nunca he afectado a un ser humano, a nadie? Me dice, bueno, conmigo aprende. Dale, vamos, afeítame. Y lo afecté. Pero cada vez que lo afectaba, se iba complicando la cosa porque estaba más demacrado. Claro. Y entonces, por esos días empieza a vomitar. Ese día del cumpleaños me dice, afeítame. Le digo, pero ¿para qué tú quieres eso? Entonces me explica a mí que la barba y los huesos no podía dormir. Entonces el día que él no pasó el día del cumpleaños de él y ni se acordó. Mejor, yo no se lo mencioné para no ponerlo triste. Al día siguiente era el Día de las Madres. Entonces se levantó, se despertó como a las 10 de la mañana, algo así, lo ayudé, le di agua, orinó y esas cosas. Entonces se quedó dormido de nuevo. Como a las 3 se despertó, volví a hacerle lo mismo. Entonces cuando me iba, oigo que me dice, Maqueca, vuelvo para acá, le digo, dime qué pasa. Y dice, hoy es el Día de las Madres y estoy pensando en mi madre. Bueno, he empezado todo el mes en ella, pero hoy principalmente que es el Día de las Madres. Como la he hecho sufrir yo con mi lucha de revolucionario. Sí, porque además de que Clara era una madre ejemplar, él quería mucho a su madre. Entonces, mi madre es el amor más grande en mi vida es mi madre. Y siempre la recuerdo porque la he hecho sufrir mucho con mi revolución. Hay una frase tuya entonces, me dice, mamá, y no podía hablar. Le digo, ¿por qué?
voy a escribir... Vamos a aprovechar para oír el audio de Clara, la mamá, sobre su hijo, que lo tenemos, que es muy interesante y muy emocionante. Le habla Tomás Regalado de Miami. Cuénteme, por favor, de su hijo. Mi hijo tuvo 56 días en una huelga de hambre. Mi hijo no se le dio asistencia médica ninguna. Y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo. Mi hijo se me estaba muriendo, señor. Y mi hijo moría ciego. Qué emocionante poder oír la voz de Clara, que la conocimos. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Miami, a los 2 días la fui a visitar. Y una mujer de un temple tremendo, ¿no? Realmente. Osvaldo, nos quedan... Entonces se queda que no pudo hablar emocionado. Claro. Dijo, ¿qué? Voy a escribirle a tu mamá luego y a ver cómo le puedo llegar a carta a ella. Dice, me miró y una sonrisa así le salió. Dice, gracias, Maqueca, tú eres mi hermano. Y está preocupado por mi mamá. Qué bonito, ¿eh? Osvaldo, nos quedan 9 minutos. Vamos a dedicárselo a cómo empieza él a grabarse, empieza a vomitar, inclusive tú te das cuenta que ha perdido 60 o 70 libras. Empiézanos a hablar de esa etapa que es la etapa previa al fallecimiento. Ya a partir de los 45 días él empieza a vomitar bilis. Y vomitaba con bastante frecuencia. Él me decía que el vomitar le aliviaba mucho a él. Entonces, en una oportunidad le digo, Voltaire, ¿cómo que siente? Y me dice, bien. Y entonces le digo yo para mí, mira para eso, muriéndose, y me responde que se siente bien. Sí. ¿Qué hombre más valiente? La verdad. Sí. Es decir, tú lo mencionas en el diario y resalta la mención tuya porque obviamente tú lees el coraje de Pedro Luis Boitel y lo transcribes, ¿no? O sea, empieza casi a agonizar porque ya esos son los días que sus fuerzas se van perdiendo, empieza a no tener fuerza, ¿no? Ya a los 48 días más o menos, ya él estaba orinando sangre. Llevaba ya varios días orinando sangre. Al tercer día me dice, me mira y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no pasa nada. Me dice, Maqueca, estoy orinando sangre. Por la ardenquía yo lo sé. Y no me ha dicho. Le digo, ¿para qué voy a sitio? Claro. Y entonces... Sigue en un estado que va empeorando. Y le digo yo, Boitel, está en una situación muy mala. Yo, ya casi muriéndose. Le digo, Boitel, acuérdate que Fidel Castro quiere asesinarte aquí para acabar contigo. Tu huelga y tu rebeldía. Dice, Maqueca, Fidel puede matarme a mí, pero no puede matar mis principios. Eso van conmigo hasta la muerte. Claro. Llegamos a mayo 24 y empieza él a quejarse. Y tú lo cuentas en el diario. Su quejido ha ido apagándose poco a poco. Poco a poco. Háblanos un poco de eso. Él va ya, él dormía mucho porque él guardaba energía, porque al principio él me dijo a mí que la huelga iba a ser para largo y que tenía que guardar energía y que iba a estar el mayor tiempo posible en la cama. Y así fue. Yo leo textualmente tu diario, tenía la boca abierta, su respiración era lenta, Sí. anhelosa y ronca como la de los moribundos. Así mismo es. ¿Te recuerdas ese momento perfectamente? Perfectamente, sí. Ya estaba agonizando ya. A los... Y ahí sería 48, 50 días, ¿no? Sí. A los 50 días fue la última vez que él habló conmigo. Él estaba ya en un estado ya que
que no podía más, no podía moverse ni nada. Y entonces, inclusive, unos días antes me dice, ayúdame a moverme para aliviar para la izquierda, para descansar, porque los huesos no me dejan dormir. Entonces, ya él, medio moribundo, a los 50 días, me dice, Maqueca, acuérdate de lo que hablamos, recógeme las pertenencias mías, vela por mi mamá y sea amigo de mi hermano. Esta foto gracias a mi mamá, que es la que sale en todo. Claro. Yo se la hice Inclusive llegar. hay una frase tuya que yo quiero leer, que es impresionante. Tuvo quizás, dices tú en el diario, tuvo quizás la muerte más cruel y tormentosa que pueda existir. O sea, tú sentiste esa muerte en Pedro Luis. Cruel. La crueldad del comunismo, ¿no? Él estaba consciente siempre de que iba a ganar la huelga. En ningún momento perdió el ánimo de que eso. Él era de que iba a ganar la huelga. Y cada vez que se iba pasando los días no había nada. Bueno. A él fueron a verlo una vez a los 17 días, sin importancia. El segundo fue un nuevo director con Valdés, y Valdés le dijo, Boitel, lo que tú pides no te lo vamos a dar, no te lo vamos a dar. Y él le dijo, eso, estoy pidiendo los derechos de preso político. Claro. Voy a leer, Osvaldo, déjame ver porque ya nos quedan 2 minutos. No. Déjame leer el final del diario, que es impresionante. Mataron al intocable. Murió el miércoles 24 de mayo de 1971. 25. El 25 de mayo. Como colofón, detuvieron a su madre, Clara Abraham. Eso ya no aparece en el diario, pero la detuvieron, la llevaron al G2, donde inclusive la amenazaron y golpearon. Y la empujaron. Pero tú dices después, su espíritu es inmortal. Amigos de Cuba y su historia, hemos recorrido un momento heroico de la historia de Cuba. La muerte de un mártir de proyecciones infinitas como Pedro Luis Boitel. Le agradecemos a Osvaldo Figueroa que nos haya acompañado en este triste recorrido. Es un recorrido triste, pero no deja de ser heroico y glorioso. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos y, por supuesto, todo el objetivo es que la memoria de Pedro Luis Boitel esté en el sitial más alto de la historia de Cuba. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo terminó. Le agradecemos a Osvaldo su presencia en Cuba y su historia y nos volveremos a ver el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde.